porque estoy comprometida con la causa, es que estoy acá. Es más, me maquillé, creo que me fui un poco de mambo con los colores. Los naranja no son lo mío y bueno, estoy probando cosas nuevas. Estoy hablando del maquillaje, por si alguien no está acá en YouTube y están en Spotify. Em, Estoy teniendo una semana complicada. En primer lugar, ayer me tuve que retirar del trabajo temprano. em, pues de golpe me empecé a marear, pero un mareo que era como vértigo. En resumen, tuve que salir antes y me fui a la guardia a que me atendieran por el certificado médico. Em, Muy amorosa la mujer. A mí cuando hay que ir así rápido no me gusta, a mí me gusta sacar turno. Es más, si puedo evitar los médicos, mejor, porque yo en mi cabeza siempre mi cuerpo está 10 puntos, no le pasa nunca nada, así que no hay necesidad de médicos. Claramente sí la hay. Exceptuando la ginecóloga que voy una vez al año, los demás los evito absolutamente todos. Mala mía, lo sé. Tengo una amiga que siempre nos dice, fueron al médico, nos lo recuerda, nos lo pide y tiene razón. Hay que ir al médico. La cosa es que yo estaba tomando una medicación para la garganta para no llegar a tener tos ni placas ni nada por el estilo. Se tomaba cada 12 horas, la tomé cada 8 horas, me reventó el estómago, el hígado, no sé, me hizo bolsa. Así que en el trabajo estaba entre que me desmayaba o se me salía todo lo que tenía del estómago para afuera. Por suerte no pasó ninguna de las dos porque nada, le tuve que pedir a mi mamá por favor que me vaya a buscar. Mirchu al rescate una vez más, sí, siempre ella ahí. Em, Nada, pueden ser muchas cosas. Sí, lo del estómago me dijeron que seguramente era la medicación porque era muy fuerte, se toma cada 2 horas, no cada 8. Em, pero lo del mareo me dijeron que no era la medicación, que puede ser la cervical. Yo estoy diciendo el ciático. Me confundí el ciático con la cervical. Malísimo el mío. La cosa es que seguramente sea la cervical, porque yo hace varias semanas que vengo como inflamada en la zona, contracturada, que me duele, entonces esa inflamación hace que me pasen estos mareos, pero en fin, voy a ir al médico a ver qué me dice alguien que sabe. Ay, no me presenté. Nada, arranqué a hablar así como loca. Bueno, bienvenidos a Yo ya sé cómo termina. Soy su host, Camila Asimonti. Ahora sí, arrancamos. Toda la intro nos la olvidamos. Em, Nada, yo ya les habían contado en el anterior que cuando empecé a pensarlo y a planificarlo era 3 décadas, 30 y algo, porque tengo 31. Aunque no parezca, porque las doctoras pensaron, esto lo tengo que resaltar, perdón, que tenía 18 o 20 años. ¿De dónde? No sé, pero yo súper agradecida y diciendo, sí, lo sé, parezco más joven. Suelen decirme que parezco mucho más chica, nunca tanto. Bienvenido sea. Em, en fin, me vuelvo a ir. Eso es porque estoy enferma y me cuesta pensar y enlazar ideas. La cuestión es que cuando yo pensé este podcast, como les decía, era mi primer episodio y lo había pensado como hablar de todo eso que yo aprendí a los 20, que me hubiera, va, que yo aprendí ahora a los 30, que me hubiera gustado aprender a los 20. Digo, ¿a quién no le gustaría mandarse hoy en día un mensaje a esa yo de 20 años y decirle, mira, nos calmamos, es por acá, no es por acá, junta dólares, cómprate una casa, no salgas tanto, no te vayas con ese pibe, júntate con estas personas, no con estas. Em, no sé, yo por ejemplo, hasta que di con mi carrera, pasé por 3 carreras, bueno, directamente tal vez le hubiera dicho, che, es por acá. Pero sí entiendo que todo lo que vamos pasando es justamente la experiencia de los 20, cómo vamos viendo esa etapa es lo que nos da la experiencia en los 30 y cómo estamos parados hoy en día. Yo siempre dije lo mismo, agradezco, o no sé si la palabra es agradecer. Siempre decía que agradezco mucho las cosas que pasé o lo que tomé de cada experiencia porque eso me hace la persona que soy hoy en día y tan mal no estoy. Pero hay algo
que hay que rescatar de todo esto. Y es algo que a mí me ayudó muchísimo. O sea, yo aparecí en este espacio cuando, por decirlo de alguna manera, toqué fondo y no encontraba ayuda y necesitaba. Estoy hablando de la terapia. O sea, yo empiezo terapia antes de pandemia. Yo había hecho terapia de más chica, tipo a los 21 o 22, pero si bien hablaba, no era una terapia que yo quería hacer. Estaba como entre un poco obligada y un poco que quería, pero estaba muy, muy cerrada. Y hay una realidad, yo me di cuenta con la diferencia ahora cuando hice terapia, porque yo lo busqué, porque yo lo quería, porque yo lo necesitaba, que vos tenés que estar abierto a esa experiencia. O sea, para mí eso es en hacer terapia y en todas las experiencias, pero vos realmente lo tenés que querer. Porque si vos llegas a un espacio y puede ser que al principio te sientas incómodo, sí, y va a haber días en que te vas a sentir enojado, frustrado, súper bien, días en los que vas a querer llorar, días en los que vas a querer hablar un montón con personas, días en los que no vas a querer hablar con nadie. Es una montaña rusa de emociones porque vos tenés que pensar que vas a estar hablando de tu vida, de lo que te pasó y sobre todo de cosas que dolieron. A veces pasa que hablas de cosas que em, te pasan en la actualidad, entonces querés ver cómo desarrollarlas o por a dónde ir, o estás medio confundido, entonces necesitas hablar con alguien para que esas ideas, a medida que van saliendo de tu boca, con las preguntas que te hace el especialista, puedas ir encaminándote a vos mismo. Vas a pasar absolutamente por todas las emociones. Entonces no es tipo, ay, bueno, sí, yo tengo esto, quiero hacer terapia, hola, sí, arréglame. Ojalá sería tan simple y fácil, pero la realidad es que no. Y aparte también vos vas a empezar una relación con tu psicólogo, platónica, digamos, ¿no? En cierto punto al principio es medio platónica, ¿eh? En un momento tu psicólogo, psicóloga, yo tuve psicóloga, es la mejor, pero del mundo y lo que dice es palabra santa. Y hay que entender que vos también las cosas que le estás diciendo es en un contexto y están escuchando nada más tu campana. Entonces, si bien las cosas que te dicen sí, seguramente sean y estén encaminadas a cómo te lo dicen, hay que estar un poquito más abierto y no quedarse con que eso es el 100% así y ya. Em, Nunca igual te van a dar una respuesta de sí tenés que hacer esto, o sea, las respuestas las decís vos mismo, ¿no? Entonces, como que por eso también digo que hay que estar un poco abierto con que después puedes cambiar de parecer o terminas hablando con otra persona y se te cambia un poco la cabeza. Somos humanos y vivimos en una dualidad constante y en un cambio y evolución de pensamientos y de nosotros mismos. Y está bueno también ir cambiando y no casarse toda la vida con una sola idea, con un solo pensamiento, porque si no, no evolucionás, no avanzás, te retrasás a vos mismo como ser humano y en sociedad. Y además hay una realidad, la sociedad se está moviendo todo el tiempo. Los paradigmas van cambiando, la sociedad evoluciona, em, y te tenés que mover un poquito también a esa par, además de a la tuya. La cosa es que en mi experiencia del psicólogo, yo no venía de buenas experiencias. O sea, no había sido mala, pero tampoco había sido una súper experiencia de que me había cambiado, me había sacado todo eso que yo tenía dentro y no lo podía sacar. Como que yo estaba muy, muy para adentro y yo me di cuenta cuando llego de grande que yo tenía ansiedad. Yo tuve que hacer un tratamiento por ansiedad y esto también me parece, por eso este capítulo hacía parte, porque me parece muy importante también hablar de la salud mental desde la medicación. Yo tuve que hacer un tratamiento con psiquiatra por mi ansiedad. Ya vamos a llegar a eso, paso a paso. Me gana un poquito la ansiedad, chicos. No, igual hoy en día, por suerte, la tengo controlada y si me llega a parecer un poco, tengo las herramientas para poder saber cómo manejarla. Y tener herramientas para manejar situaciones que no están buenas es clave en la vida, pero para todo. Em, Y eso nada más yo creo que te lo da como poder estar abierto a estas experiencias y no cerrarte en, bueno, ya está, no sé, soy así y voy a ser así toda la vida. Porque la única persona que se va a lastimar sos vos. Y vas a terminar alejando a otra gente. Y alejando a la gente que quiere estar con vos y que te va a ayudar. Porque sí, la gente que está alrededor
a veces no entiende y cuesta, y hay alumnos que se van a terminar yendo porque no tienen ganas de tenerte paciencia o de acompañarte o lo que fuere. Uno tampoco sabe lo que le está pasando al otro, pero hay gente que sí, entonces uno también tiene que hacer las cosas un poco llevadera a esa gente. La cosa es que, bueno, yo tuve terapia, más o menos creo que habré hecho 2 años y pico, por ahí 3, porque después me acuerdo que justo en los horarios que tenía de facultad no me coincidían para nada, em, no me quedaban las horas libres para poder seguir. Y yo igual ahí me sentía bastante bien, me acuerdo. O sea, tengo mi imagen una vez que yo salí después de como 2 años caminando y que estaba liviana y me sentía bien y me hablaba bien a mí, que eso para mí era algo primordial, porque yo tenía un diálogo interno que, chicos, por Dios, no, no, ni tu peor enemigo te puede decir tantas cosas. Creo que todos hemos pasado por eso, sobre todo en la adolescencia, más que nada. Antes de pandemia, el año anterior a pandemia, que es 2000, yo tengo un matiti con la pandemia, o sea, empezó la pandemia y para mí es todo un año. Y no me acuerdo si es 2020, sí creo que 2020, bueno, supongamos que 2019 yo ya me estaba empezando a sentir mal. A mí me pasó algo. El año anterior a pandemia yo estaba en mis últimos cuatrimestres de la carrera de comunicación social y quería bailar. Pero yo no, con la edad que yo tenía, ya no me sentía bien pidiéndole plata a mis papás. O sea, no es que era súper grande, pero tampoco era chica, y no me quedaban horarios como para trabajar más que de niñera, que era lo que hacía. Entonces yo trabajaba de niñera algunos días en Núñez, sí, en Núñez. Estudiaba en Bernal y me había anotado en la universidad, en el IUNA, bueno, después fue UNA, la Universidad Nacional de Artes, em, que una de las sedes está de Congreso a unas cuadras, así que esa zona siempre era divina, no saben. Manifestaciones había casi todos los días. El día que no había una, era como que nos mirábamos todos, chicos, ¿qué pasó acá en Argentina? Que hoy no hay una manifestación. No, no saben lo que era esa zona. Bueno, y la otra C también no estaba muy lejos. La cosa era que yo tenía un estudio Bernal, el otro en Capital, y a veces me coincidían en los días. A veces había días que yo estaba 3 horas bailando en Capital, tenía una materia teórica porque quería meter todo en 2 o 3 días, y después metía alguna de comunicación en Bernal, y después me volvía a casa o me iba a Núñez, que era niñera. Era todo un Tetrix, lo mío. No sé cómo sobreviví y justamente me pasó eso. Yo en ese momento no sabía lo que era. Hoy sí lo puedo decir y lo sé. Era ansiedad y llegó a ataque de pánico. Y me pasó en una de las clases. O sea, las sensaciones que tuve fueron horribles. Yo ya lo venía hablando con mi hermana y en ese momento se estaba hablando un poco de lo que eran los ataques de pánico. Y como, uy, ahora todos están con los ataques de pánico. Y bueno, sí, ¿qué querés que te diga? Em, yo no era muy consciente de eso. O sea, nada más las sensaciones que tuve y después cuando le hablé con la psicóloga, sí me dijo que sí era un ataque de pánico. Yo en ese momento me acuerdo que estaba en la clase contemporáneo. También me pasó eso, yo sentía mucha presión por todos lados. O sea, yo tenía que ser 10. Y hay una realidad. En danza, yo había pasado el segundo cuatrimestre. O sea, vos o te metes directamente en la carrera porque haces una semana en febrero, que haces como todo, digamos, es como un casting, ponele. Y si lo aprobás, entras directamente a la carrera. Yo lo que hice fue presentarme el primer día porque eso te habilitaba a poder después cursar lo que era el curso de ingreso. Yo no sabía que no le iba a meter todo una porque hacía bastante que no bailaba y sobre todo clásico. Entonces dije, bueno, voy el primer día que me habilita a después poder entrar a lo que es el curso de ingreso y es todo el año bailando y te preparan con las materias teóricas y clásico y contemporáneo para el otro año dar en febrero, digamos, ese casting y poder entrar a la carrera. Bastante heavy. Entonces, vos en cuanto hagas un paso en falso en el año, te quedas afuera. O sea, si vos no aprobas el primer no era trimestre, algo así, bueno, cuatrimestre, ponele, si no lo aprobás, ya está. O sea, no pasás a la siguiente parte del año y tenés que esperar hasta el otro año. Y eso a mí en ese momento era quedarme sin bailar. No solamente quedarme sin una carrera, yo quería bailar. No importaba si era en una carrera o en qué, pero yo en ese momento estaba tan nublada en mí que no pedí ayuda, que no me senté con mis papás a hablarlo y decirle, mira, no me alcanza la plata o lo que fuera, a ver si me pueden ayudar.
a tomar alguna clase de baile. Me encerré mucho en mí, quería ser, aparte señorita perfecta, quería ser 10 en todo. Bueno, ya no 10, pero 8 9. Em, y yo ya de por sí me presionaba, pero no, no, terrible, o sea, lo tenés que hacer y lo tenés que hacer perfecto y ya, y a la primera. No había otro camino. Entonces, entre tanta autogestión de perfeccionismo, claramente la ansiedad se me fue a la estratosfera. Me agarra ataque de pánico en una clase y yo no sabía lo que era. Me acuerdo que en ese momento yo le pido, estaba en la clase contemporáneo y le digo a la profesora que no me estaba sintiendo bien si podía salir, porque aparte de eso, súper exigentes con las clases de cuando entras, vos ya 2 minutos tarde y ya no podías entrar. Entonces había que cumplir muchas cosas a rajatabla. Sé que cuando me miró mi cara habrá sido pálida, no sé, porque me dijo, sí, salí y le pido a una de las chicas que me acompañe. Eh, y nada, y en ese momento me acuerdo que yo me senté y se me empezó a dar vuelta todo. O sea, no sé bien cómo explicarlo. em, no era estar mareada, sino como en una. Como que lo que después a mí me dicen que eso se llama desrealidad. O sea, yo podía llegar a tener, por ejemplo, despersonalización o desrealidad. Acá los psicólogos y psiquiatras me van a venir a matar por cómo lo voy a explicar. Perdón, lo pueden buscar en Google o preguntarles a su terapeuta. Pero la despersonalización lo que me decían era como, yo le digo como me lo explicaron en ese momento para que yo lo entienda. Estás con personas y como que de golpe medio que no sabes bien quién sos vos y quiénes son esas personas. O sea, te despersonalizas de vos. La desrealidad es que estás en un lugar y empezás como, a mí yo sentía que em, las paredes, o no sé si estaba al aire libre, los árboles, las personas como que se me acercaban y se alejaban, como que me ahogaba. En fin, me da ese ataque. Yo tengo que volver de Capital en tren sola hasta Verazategui. Que para mí eso era un desafío porque me tenía que meter en el tren a donde iba a haber mucha gente y yo no quería estar rodeada de gente. A mí me estaba ahogando la vida, literal. Y encima meterme en un cubículo a donde el tren se cierra y no se puede abrir a donde yo quiero, a donde yo me empiezo a ahogar, fue una tortura. Fui claramente escuchando música, que es como, ¿no? Una de las cosas que te dicen, yo en ese momento le mandé mensaje a mi hermana y a unos amigos como, che, me estoy sintiendo esto, no entiendo qué pasa. Era gente que ya había tenido algún ataque de ansiedad o ataque de pánico, entonces era como, mira, yo me acuerdo que hay un ejercicio, no me acuerdo bien de qué es cada cosa, pero 5 4 3 2 1. Por ejemplo, 5 colores, mira, 4 sabores, 3 gustos, dos como de todos, de los 5 sentidos, como buscar esas cosas en el ambiente donde estás. Y eso te trae a tierra porque empezás a sentir de vuelta como tu cuerpo y a enfocarte en el presente. O sea, la ansiedad lo que te lleva es, te lleva fuera del presente y vos tenés que reenfocarte acá ahora. O sea, no hay otra. Tenés que sentir algo, oler algo, fijar la vista en algo, escuchar. em, Son como ejercicios que te van dando justamente herramientas que vas desarrollando para, bueno, cuando te dan estos episodios. La cosa es que yo después de ahí dejo con todo el dolor del mundo la universidad de baile. em, de la cual aprendí un montón en nada más que 3 o 4 simples meses, pero me tuve que bajar. Aparte de eso, no podía faltar prácticamente. O sea, podías, no sé, en el cuatrimestre tener 2 faltas por materia, lo cual a mí se me complicaba mucho por el viaje. Y estaba muy cansada físicamente y mental, porque además yo tenía todas las materias de la otra carrera. Y ya cuando el que mucho abarca poco aprieta, claramente, y cuando empezás a querer hacer muchas cosas, hay otras cosas que se te empiezan a ir de las manos, y eso que antes lo hacías bien, de golpe lo haces hasta ahí, porque no tenés la energía, ni la mente enfocada, ni el tiempo para poder desarrollarlo bien. Entonces, no había nada que llegue a buenos términos, digamos. Nada terminaba a donde debía terminar. La cosa es que yo después de ahí digo, bueno, no me siento bien, no estoy bien conmigo, algo está pasando, necesito hacer terapia. Yo cuando cuento en casa
y esto lo cuento porque sé que hay gente que seguramente está en la misma, es horrible, pero para mí pedir ayuda era una tortura. Yo me acuerdo que yo ya no daba más, o sea, estaba desbordada, lloraba cada 2 días, me sentía muy mal, me daban palpitaciones, bueno, todo esto que te genera la ansiedad y cada vez se me hacía más, como antes, no sé, me pasaba una vez a la semana, después 3 veces a la semana, después dos, después casi todos los días. Entonces era vivir con eso y ya no, casi ni podía salir de mi casa, o sea, me tenía que obligar a ir a la universidad y faltaba un montón. No porque no quisiera, sino porque de golpe tenía miedo a todo, miedo de salir de mi casa, miedo de ir hasta la esquina, miedo de ver gente, como que la cabeza te empieza a meter en un mundo de pánicos, miedos, de ansiedad, y es una tortura. Uno no puede vivir así. Una de las primeras cosas que me dijo mi psicóloga es, bueno, pero vos no estás viendo, vos te estás sobreviviendo, vos ahora tenés que empezar a vivir. Y no saben cuánto esa frase me cambió, porque fue tener conciencia de cómo yo me estaba gestionando y de las cosas que me estaban pasando. Em, que está bien, sí, tenía algunos traumas muy heavies, esto no importa, y había algunas cosas que eran consecuencia de eso, pero así todo yo tenía que resolverlo. O sea, sí, me habían pasado cosas que tenían que ver con otras personas. Y a veces esas personas no van a venirte a pedir perdón, o a veces te lo van a venir a pedir perdón mucho después. Me ha pasado así, paréntesis, alguien de cuando yo tenía 16 años me pidió perdón hace poco. Un chico con el que un par de veces me vi en su momento, que digamos no tuvo la mejor gestión conmigo en su momento, y hace no mucho, un par de meses atrás, me habló y me dijo, re random, porque me lo crucé en un boliche cuando yo no salgo nunca. Un día que salgo y me lo cruzo. Y él como que tampoco salió mucho. La cosa que eso abrió que después me escriba por Instagram, me busque, me escriba y me pida perdón. Tuvimos una conversación re linda. Entonces, digo, a veces también hay que autogestionar el perdón a uno mismo, a la situación y soltar. Porque si no, uno siempre queda como arraigado a eso, enojado, y el enojo, la frustración, lo único que hace es comerte a vos negativamente. O sea, te contamina por dentro. Y después eso hace que el cuerpo hable, que vos andes enojado por la vida, que te la agarres con todo el mundo. O sea, te genera cosas a vos que no están buenas, porque al otro tal vez no lo vivió así, o no lo pasó así, o tal vez sí, pero no está preparado para dar ese paso que vos sí. Entonces, sí, no es justo, es verdad, no es justo. Yo muchas veces me pregunté tipo, pero ¿por qué accionó así? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué me lastimó de esa manera? ¿Por qué lo siguió haciendo hasta cuando yo le decía, che, hasta acá? Y el otro no veía límites. Y a otra cosa que aprendí mucho de terapia es que uno puede entender de dónde viene el por qué el otro se gestiona así, pero no justificar. Son dos cosas totalmente distintas. Nosotros podemos entender el accionar del otro, pero justificarlo, no, porque ahí lo estás validando para que siga haciendo eso. En fin, sí, me voy por las ramas un poco porque terapia para mí es todo un mundillo que me abrió muchas puertas y me dio muchas herramientas. Voy a intentar resumirlo lo más que pueda. La cosa es que me agarra este ataque de pánico y yo ahí digo, bueno, un psicólogo y busco por cerca de mi casa. Bueno, voy a, digamos, bueno, todavía no había pasado la pandemia, así que no había nada digital en ese momento. Voy presencial. La realidad es que no conecté para nada con la psicóloga y me dijo dos o tres cosas que no me gustaron. No que me hayan gustado porque me hayan ofendido a mí. Se pasó, no sé, 40 minutos literalmente hablando de su vida. O sea, me enteré sobre su hija, sobre su marido. Yo te estoy pagando para hablar de la mía. Este es un espacio para mí. Si vos querés hacer terapia, genial, pero anda a otra terapeuta. Bueno, la cosa es que creo que habré ido una o dos veces más. No me estaba convenciendo y a mí ahí todavía me costaba el che. Si esto no me gusta, no, hasta acá. Yo como, bueno, voy, pero la verdad es que cada vez con todo lo que me iba diciendo, yo me daba cuenta que me estaba cerrando más y que no me estaba sirviendo de nada, no me estaba ayudando. Em, y yo además seguía con la ansiedad. La cosa es que en ese momento viene la pandemia y eso hace que yo corte con esta psicóloga completamente, lo cual yo en ese punto agradecí. Pero ¿qué pasa? Empieza la pandemia y el 29 de abril, no fue por COVID, falleció mi abuela.
que mi abuela era el centro de mi mundo y mi mundo entero literal. Yo después, hablando con la psicóloga y todo, lo que hablamos es que claramente mi abuela ocupaba un rol fundamental de mi vida y era la base de mi vida. O sea, mi abuela decía muchas cosas de mi vida cuando yo era chica y eso en mi vida adulta se gestionó también. O sea, siguió avanzando. Una vida sin mi abuela no era vida. Entonces yo en ese momento me sentí sumamente perdida. Estaba como, y aparte mi abuela era como mi curita. Entonces todas esas cosas feas que me habían pasado y yo no había hablado o no las había gestionado, como estaba mi abuela no pasaba nada, porque era un abrazo de mi abuela y yo volvía a estar tranquila. Pero el momento que esa figura desaparece de mi vida y que encima yo no sabía gestionar los duelos, a mí se me vino literalmente mi mundo abajo. No entendía nada. O sea, yo no sabía, no entendía la vida. La cosa es que gracias a terapia, hoy puedo hacer un duelo sola. Y lo he hecho. Yo perdí a mi abuela hace muy poco, el 15 de diciembre. eh, y fue un golpe muy duro y esta vez me gestioné muy distinto. No estaba con psicóloga. En la mitad yo también pierdo a mi tío. Ahí sí estaba con psicóloga y también lo pude gestionar bastante bien gracias a su ayuda. Y la cosa es que gestionar los duelos, y no solamente los duelos de alguien que fallece que no vas a ver nunca más, que es súper duro, sino que a lo largo de estos años en terapia, yo hubo amistades que tenía y mantenía y fui dejando ir, porque yo me convertí en otra persona, porque esas amistades ya no me sumaban más, porque no eran lugares en los que me sentía cómoda, porque me empecé a preguntar y cuestionar un montón de cosas sobre esas relaciones. No sé, desde qué tan real eran, qué tan bien me hacían, qué tan bien le hacía yo también a la otra persona, ¿no? Porque no queda siempre todo del lado del otro. De bueno, el otro fue, no sé, hizo esto y no me gustó, punto. No, sino en cómo era esa relación de ambas personas, cómo nos gestionábamos, qué era lo que pasaba, qué era de qué se hablaba, si me nutría a mí, si yo me sentía cómoda y me di cuenta que con muchas había mantenido por el simple hecho de que venían hace años y yo tenía esa creencia también de que, bueno, una amistad es, cuando se hizo amistad ya es, listo, esto es para siempre, no importa qué. Y no es verdad eso. Uno tiene que aprender a irse de los lugares en los que ya no se siente bien y que también a veces se puede ir bien de esos lugares. Por ejemplo, cuando ya estaba llegando a lo último de mi terapia, la psicóloga me quiso dar el alta y yo en un momento le dije, bancame un par de meses más, vamos soltando a poquito. Yo me venía viendo con alguien, estuve viéndome como 7 meses. La relación, fue mi primera relación sinceramente sana, en la que había muchísimo diálogo y yo no estaba acostumbrada a eso. Yo estaba acostumbrada a que los chongos que yo me veía era como, bueno, sí, si te vi ni me acuerdo, nos vemos un rato y ya, no me moleste, no me mande mensajes, no nada, nos hacemos los indiferentes, no sentimos nada. Que era mentira, yo después de algún que otro me terminé enganchando y del otro lado las respuestas fueron bastante malas. Y cuando yo le decía, bueno, mira, si vos no querés avanzar en una relación, está bien, pero entonces no nos veamos más porque a mí esto me va a lastimar. Y del otro lado era, sí, sí, dale, no hay problema. Y a los 2 días me mandan un mensaje, o sea, claramente no le importás a esa persona. La cosa es que yo a esa clase de persona dejé de tenerla en mi vida completamente. Y cuando encontré a esta persona, me di cuenta que yo estaba tan bien conmigo que podía gestionar una relación sana, una comunicación buena, activa, em, y que las cosas que no me gustaban las podía decir y que no pasaba nada, no era el fin del mundo. Y que si sería el fin de esa relación, entonces no era por ahí, porque no se alineaba a lo que yo quería, a lo que yo necesitaba, a lo que yo esperaba. Ay, me salió tipo la canción. Los caminos de la vida. Pero no, igual es como dice la canción, chicos, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Em, pero la cosa es que hoy en día las relaciones que tengo sean de amistad, de familia, porque también la familia, o sea, yo sé que la familia no se elige, pero se gestionan esas relaciones también. Em, y lo que es, sobre todo las relaciones con alguien, sentimentalmente hablando, digo, de pareja, las gestiono desde un lugar
tan sano o intento que sean lo más sano y comunicativamente posible. Esto tampoco quiere decir irnos al otro extremo, ¿no? Porque a veces escucho mucho esto de, bueno, no, yo digo todo lo que pienso. Bueno, no, tampoco no, porque hay que tener límites. A veces uno puede decir cosas que lastiman y eso ya no está bueno. Eso no, no, no es ser comunicativo realmente bien. Entonces, hay que gestionar esas cosas, hay que ser empático. O sea, es simplemente como eso, ser empático con el otro, entender lo que el otro quiere o espera o busca de esa relación, ver si uno está alineado con eso y si no está alineado, decirlo y que el otro a partir de eso decida si se quiere seguir quedando ahí o si se quiere ir. O sea, ante la transparencia podemos tomar mejores decisiones y formar mejores vínculos y tener también conversaciones incómodas, por decirlo de alguna manera, o complicadas, que se hablan de temas que te dan vergüenza o te dan cosa o lo que fuere. Una vez que vos pasas esa conversación es como que destrabas un nuevo nivel en esa relación. Reitero, cualquier tipo de relación, amistad, romántica, familiar, con el psicólogo. Eso también vas destrabando, como bueno, te vas sintiendo vos más cómodo, vas ganando confianza, vas contando otras cosas, te vas abriendo más, vas entendiendo que en realidad no es un espacio donde te estén lastimando, que no tenés que estar ni a la defensiva ni nada por el estilo, sino que más bien es tu espacio que va a tu ritmo, que vos buscás y hablas de lo que querés y de lo que necesitas. Em, la verdad que yo lo recomiendo mucho. Se lo recomiendo siempre a mis amigas. Por suerte me han escuchado, varias de ellas hacen terapia, otras no, y está bien, o sea, cada uno también va buscando sus terapias. No siempre hacer terapia es ir a un psicólogo. Sí siento que cuando tenés, por ejemplo, duelos así tan fuertes, sobre todo de familiares o de amigos o lo que fuere, pero que sean duelos de partidas físicas, sí siento que si no sabes cómo gestionarlos, ayuda mucho la terapia, porque en un momento del duelo viene un estadio que es como la depresión. Y vos ahí, esto lo leí de Roland. Ah, porque ahora eso, ahora les digo. Vos ahí tenés como dos, ¿no? O es la leve depresión, que es como la coherente y lo que debe pasar, para después salir de ahí ya reflotar, o te vas a una depresión real, una melancolía puede llegar. Y eso es complicado, es doloroso, eh, no es joda. Por eso digo, o sea, la salud mental tiene que ser la base de tu vida, porque si vos no tenés cabeza, no tenés con qué mover tu cuerpo. Chan, así te lo digo. No hay otra, si no hay cabeza, no hay cuerpo. Si vos no podés gestionarte, no podés gestionar tus sentimientos, tu razón, tus conversaciones a vos mismo, ¿qué haces? O sea, es difícil vivir, todos estamos medio en una. Entonces hagamos esa experiencia lo más llevadera y linda posible. Yo a mis amigas siempre le digo, sobre todo después de tantos vuelos tan fuertes, que los momentos feos ya se van a encargar la vida de dártelos. No queda otra. Eso es así, es la vida. Ahora, generar los momentos lindos queda en uno. Es muy importante a quienes tenés alrededor para que te acompañen. Yo cuando empecé con la psicóloga y sobre todo cuando empecé el tratamiento psiquiátrico, yo estaba muy miedosa, pero muy miedosa. O sea, nunca había tomado pastillas, no conocía a nadie que lo hubiera hecho, no se hablaba del tema todavía tan abiertamente como por suerte se hace hoy en día. Me daba miedo estar, el famoso, voy a estar empastillada toda mi vida. ¿Qué es esto? Pero en el momento que yo tomé esas pastillas y mi cabeza pasó de ser un millón, pero billón de pensamientos por segundo y ninguno estaba bueno, a 100, dije, ¡fua! ¡Qué alivio! O sea, cada uno tiene su camino, obviamente. No siempre se deriva al psiquiatra ni nada por el estilo. Pero si tu psicólogo es bueno, vos confías y te lo está diciendo, y yo lo pondría como... eh, yo igual tardé mucho en decirle que sí que quería hacer un tratamiento, porque cuando ella me lo dice, yo le dije como, bueno, sí, vemos. Y, por ejemplo, hubo gente a mi alrededor que yo amo y adoro y sé que lo hicieron desde un lugar de bien y desde lo que ellos conocían, que me dijeron, che, no, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, no, 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 no podés tomar eso.
Y cuando hablando con la psicóloga y avanzando fue como, ok, yo entiendo que yo puedo solucionar todo esto sola, sin ese tratamiento, de acá a un montón de años, o achicar los años y lo solucioné. O sea, yo en tratamiento de pastillas estuve un año nada más. Em, y la felicidad que me dio una vez que lo terminé, no, yo no lo puedo explicar. Pero porque salís a la vida con una fuerza, con un entusiasmo, con unas ganas, estás tranquilo, estás en paz, volvés a tu eje. Y además que paralelamente vas haciendo terapia, entonces también es como, te vas trabajando constantemente a 220 em, y te ayuda un montón. A mí me ayudó mucho a eso, a cortar con esos patrones, a aprender a poner límites. Yo era una persona que no sabía poner límites y qué sano que es, porque decirle a la otra persona, hasta acá llegué, no sigo en esta, yo me retiro o no decirle nada, porque a veces la otra persona hay que ver quién tenés enfrente. No le interesa lo que le estás diciendo y vas a ir actuando de la misma manera. Entonces ahí vos te tenés que gestionar solito y decir, yo salgo de esta situación y me voy. No hay otra. Uno de mis grandes consejos, llegando a los 31, es hagan terapia. Resuelvan sus problemas lo antes posible porque van a ir por la vida con una mochila mucho más ligera y tener paz y salud mental y buscar la tranquilidad, porque también te das cuenta de eso, que vos venís de la adolescencia con que querés sentir cosas fuertes y que el caos y lo que fuere. Ya hablaremos de relaciones en otro episodio, pero después de la terapia yo me di cuenta que yo quiero tranquilidad, quiero estar con alguien tranquilo. Y no quiere decir que no vaya a tener sentimientos de adrenalina o lo que fuere siempre en un contexto sano y bueno, sino que no voy a vivir en caos o esperando que el otro se vaya o a la defensiva o esperar que no hay que esperar. No hay que esperar, la espera desespera, dice una amiga mía. Así que para mí el mejor consejo que puedo dar a alguien que está en sus 20 y que viene con todo ese mundo de la adolescencia y de todo lo que viene arrastrando es hagan terapia. Y esto para cualquier edad. Yo creo que de acá a unos años más voy a volver a terapia porque es un lugar en que va como drenando todo lo que de golpe juntaste en un par de años. Em, y hablando de terapia, el libro que les voy a recomendar hoy, claramente Gabriel Rolón, El duelo. Este libro es espectacular, pero no solamente si perdiste una persona, sino porque habla de todos los duelos. El duelo de las personas que amamos y fallecen, el duelo de las amistades, porque hay que cerrar a veces amistades, el duelo de una relación amorosa, el duelo de un trabajo, el duelo de los sueños que no fueron, porque eso también es muy duro, soñar con algo y que no se cumpla y haber hecho cosas para que se cumplan y que no se dé, es muy difícil soltar y dejar ir. Entonces yo les recomiendo mucho esto. Yo cuando llegué a terapia le dije, yo ya tengo leído a Gabriel Rolón El duelo. O sea, la teoría la tengo toda. Y me dijo, sí, la cosa es la práctica. Y es verdad, una cosa no es sin la otra. Como todo en la vida, como en la universidad. Estudiamos, tenemos la teoría, pero después hay que salir a ponerla en práctica y ahí es como otro mundo nuevo. Así lo para cerrar un poco esto, que dice, de esta manera se nos sugiere tácitamente que aceleremos el tiempo del llanto. Sin embargo, tanta rapidez puede resultar peligrosa. Es indispensable darle tiempo al dolor, y el ensombrecido tiene derecho a pensar en lo perdido sin por eso caer en la melancolía. Tiempo. Y yo entre paréntesis le puse tiempo. La vida es de ustedes. Hagan con su vida lo que deseen, lo que quieran, pero manejen su tiempo. Si llegaron hasta acá, les pido que vayan a mi TikTok, Cami Simonti, y me dejen en el último reel, por ejemplo, un emoji de una bufanda. Así sé que escucharon este episodio en el cual lo di todo con mi garganta, que no da absolutamente más. Y cuéntame si leyeron a Rolón, si les gusta, porque sé que hay gente que le gusta mucho, gente que no le gusta. Tengo psicólogas amigas que aman, otras que mucho no. Yo lo adoro. Y recomiéndame en algún libro ya que estamos. Así que nos vemos en el siguiente podcast. Yo ya sé cómo termina.
aunque no sé nada. Bye.